que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés, ya que han recibido su heredad, al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Vamos a parar aquí, vamos a orar al Señor. Y Dios, Padre bueno, fiel, eterno y santo, gracias por este tiempo en tu palabra, Señor, y gracias, Señor, porque sé que nos vas a mostrar partes de nuestro carácter, de nuestra vida, del día a día que tenemos que poner delante de ti, Señor, y buscar hacer de acuerdo a estos ejemplos que nos dejas de hombres, Señor, que creyeron, que confiaron, que caminaron contigo, Señor. Padre, guíanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para continuar en este capítulo 18 y después empezar a ver otra vez que la piedrita de un lado y el árbol del otro y el monte y demás, regresamos 2 versículos atrás en el capítulo 17, en el versículo 17 y 18, y que dice, desde el 16, y dice, y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados, aunque sea fuerte. ¿Por qué? Porque dice Jehová, porque yo estoy contigo, ¿no? ¿Por qué quise regresar aquí? Porque esto es algo que vamos a ver. Hay 7 tribus, y ahorita lo que acabamos de leer en los primeros versículos del capítulo 18, que no han recibido, a los que no se les ha repartido tierra. ¿Por qué razón? Dice en el versículo 3, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Se trataba de entrar todos juntos y todos se iban a apoyar a todos, pero pues hay de todo en la viña, dice el dicho, ¿no? Y te arriesgas a que si tú no tomas la iniciativa, cuando ya Dios te dijo, aquí es lo que tienes que hacer y aquí es donde tienes que actuar, te arriesgas a que te digan qué es lo que tienes que hacer o que te dejen sin hacer lo que tienes que hacer. Me estaba acordando cuando estaba leyendo esta parte, me llamó mucho la atención, en esta primera parte, donde Josué tiene que enfrentar a 7 tribus. ¿De cuántas? De 12. Le repartió en 12, ¿no? De 12, para decirles, ¿qué pasó? Ya estamos sobre la marcha, ¿qué pasó con ustedes, no? Porque recuerdo tal vez, me acordé de esta situación que contaba un pastor en alguna predicación en radio que estábamos escuchando en California, de aquel pastor, y creo que algunos ya lo han escuchado, que él le sucedió, de hecho va a venir este año, pero le sucedió que se reunieron los exalumnos o excompañeros de la universidad en una pizzería, y allá pues acostumbran mucho pizza y cerveza, ¿sí? En muchos lugares hasta
La Chuck E. Cheese que aquí hay allá es muy famosa porque sí es para niños, muchos juegos para niños, pero venden cerveza, ¿sí? Entonces fue, y pues no es pecado tomar, ¿no? Pero cuando estaba con su cerveza en la mesa, una pareja estaba en otra mesa y Dios le puso en el corazón que tenía que irles a hablar, pero él le dio vergüenza porque estaba con la cerveza en la mesa, ¿no? Y con todos los demás igual. Entonces, no, Señor, es que, y de repente vio que llegó otra pareja y se sentó con ellos y alcanzó a escuchar que les empezaron a hablar de Dios. Y dice, lo único que me quedó ahí muy claro es que dijo Dios, si tú no vas, yo tengo a quien mandar, ¿sí? Entonces la obra del Señor sigue, ¿sí? Entonces vas a hacer lo que te dijo el Señor que tienes que hacer, o te vas a quedar, como diríamos en la jerga cristiana, sin la bendición del Señor, ¿no? Porque aquí entran todas las tribus, los hombres de las tribus que se quedaron fuera del Jordán, la media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y otra más, Gad, Rubén y la media tribu de Manasés, y todos los hombres se vinieron con ellos, pero no están haciendo lo que tienen que hacer. Cada uno tendría que estar ya buscando su heredad, la parte de su heredad, y Josué tiene que intervenir nuevamente. Y les digo, no es algo pequeño, el hecho de que les diga, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Y yo diría, ¿hasta cuándo seremos negligentes de hacer lo que tenemos que hacer para Dios? Si nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, y ahí ya estamos como, no, yo ya saqué visa directa, ¿no? Entonces ya estoy bien. Pero no ese es el punto es que ya nos salvó y le dijo a Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Sí? Ir al mundo y hacer discípulos. Tenemos nuestra heredad es la de los levitas, es el Señor, lo dice más adelante, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando hablamos de que nos faltan cosas, tendremos necesidades, y nos vamos al pasaje de Mateo capítulo 6, y nos vamos a los últimos versículos, ¿no? Donde dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Y nos ponemos a pensar o creemos que es solamente que entonces vamos a recibir y recibir y recibir. Pero ¿qué es buscar el reino de Dios? Y buscar el reino de Dios es seguir haciendo su voluntad todo el tiempo, seguir transmitiendo la esperanza nuestra a los demás que están sin esperanza, o aquellos que se han desanimado, o aquellos que se han apartado, aquellos que creyeron que solos podían seguir, y solos, apartados de Jesús, nada podemos hacer, nadie, en cuanto a nuestra relación espiritual con Dios. Apartados de Jesús, nada podemos hacer. Pero les dice negligentes, y la verdad es que en muchos casos nosotros nos podemos ver también en esa condición de negligencia, ¿sí? Tenemos que tener presente esto. Y les dice de todos modos, Dios le está dirigiendo, señala 3 varones, y van a ir a recorrer toda la parte que falta de aquí de la tierra, y van a traer como la cartografía, ¿no? Para ver cómo vamos a dividir aquí. Pero ¿saben qué? Lo siento, pues ahora va a ser por suertes, ¿no? Bueno, sí, y ¿saben qué? Tampoco es tan malo en algunos casos, ¿no? Porque incluso por suertes el Señor es el que da el resultado, ¿sí? Pero pero lo mejor es siempre ser obedientes a la primera, siempre aprender a entender lo que Dios nos quiere que hagamos y caminar hacia allá. Pero dice, lo que ustedes traigan al territorio que ustedes vean, vamos a dividirlo en 7 partes.
lo delinearéis pues, dice, vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, versículo 6, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová, nuestro Dios. Pusimos aquí el tema humildad y equidad. ¿Por qué? Vamos a ir viendo poco a poco. ¿Se recuerdan los guerreros de Dios? ¿Sí? El tema de ser confiable, ser estar todo el tiempo confiando en lo que Dios dice. Y haciendo una característica más es la humildad. Porque aquí Dios nos va a mostrar a través de Josué algo que a mí me fascinó al final, ¿sí? de esta repartición. Pero dice el versículo 7, los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos, Gad también y Rubén, y la media tribu de Manasés, que ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Ahora, no es que no recibieran nada, pero está hablando de una tierra que produce, ¿sí? Una tierra que se va a sembrar, una tierra que va a hacer, también servir para alimentar al ganado, ¿sí? Una que se va a trabajar la tierra. A ellos les da ciudades, y lo tiene determinado desde el libro de Números. Le va a dar ciudades de donde algunas ciudades de los levitas van a ser, lo que vamos a ver en el 20 y 21, ciudades de refugio, y cerca de 50 ciudades en total. O sea, no es que no vayan a tener donde vivir. Y aparte, la ofrenda que se recibe por servirle al Señor, ¿sí? Porque ellos están ocupados en las cosas que hace el Señor, ellos se alimentan de allí, ¿sí? Fueron cambiando a través de los siglos las cosas hasta que tuvo que venir Jesús. Ya tenía el plan hecho, pero hasta que tenía que venir Jesús. Pero bueno, ese es su heredad. Si tuvieron, el Señor es su heredad, y eso es lo que les tiene que llenar su corazón a ellos, ¿no? Entonces dice el versículo 8, levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban a delinear la tierra, diciéndoles, id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte del Jordán, desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, y sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. Y allí pasa en dirección de Luz, al lado del sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet-Orom, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado del sur del monte que está delante de Bet-Orom al sur, y viene a salir a Kiriat Balat, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. Y el lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim, y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Evelyn, ¿me puedes poner la primera, por favor? Digo, la segunda entonces. Está muy chiquita, pero por colores se ven las divisiones, ¿sí? O sea, finalmente esto es lo que estaba pasando, se estaban dividiendo las tierras, ¿sí? Las 3 de este lado, si se alcanza a ver azul, blanco y amarillo, es Manasés, Gad, Rubén, y de aquel lado ya comienzan desde arriba, Neftalí, ¿sí? Zabulón, Manasés, la otra parte de Manasés, Efraín,
Dan, Judá, Simeón, y Sacar en la primera, en rojo ahí en medio, Aser hasta arriba y Zabulón en el morado. Pero bueno, ahí había muchas colinas y muchos pendientes y muchos lugares. Esto es lo que estaba sucediendo, un territorio tan grande. Ahora me pone la otra, hija, por favor. Pero tan chiquito, porque al fondo del Mediterráneo, entre Europa y África y Asia de este lado, al fondo del Mediterráneo, en un pedacito aquí, está pasando toda la historia de años y años y años y años y años. ¿Sí? Así en un pedacito así chiquitito del mundo, ¿no? Pero ahí Dios está manifestando con todo su poder. A través de, dirías tú, oye, pero este es el mar, pero acá está el mar. Él abrió el mar. ¿Sí? No, pues es que así chiquito estaba más fácil. Podemos pensar lo que sea, pero Dios está haciendo señales y milagros, está manifestando toda su gloria, todo su poder y todo su amor a través de ese puntito en el mapa, ¿sí? Y haciendo una Biblia donde nos dice, también se va a dividir la tierra y vamos a darle una parte a cada uno y esto le corresponde a cada uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es justo y da de acuerdo a su propósito, no a nuestro deseo ni a nuestro propósito, sino de acuerdo a su propósito. Y ahí viene el contentamiento de que hablábamos la vez pasada, ¿no? Hay gente que llega a tener a algún familiar, amigo, vecino, alguien querido en el hospital, en estado grave, y piden a Dios por sanidad, porque se salve, porque sucede un milagro y nunca llega la sanidad, y se desaniman y se apartan, y muchas veces porque lo he visto para toda la vida, ¿sí? Porque no contestó. Entonces o no existe o no me quiero o simplemente es injusto. Y Dios es justo, ama a toda su creación, ¿sí? Pero su propósito es suyo, no nuestro. Entonces es todo de acuerdo a su propósito. El que tiene y el que no tiene es de acuerdo a su propósito. El que hace y, bueno, el que no hace no creo que te da tanto de acuerdo a su propósito, sino que también es parte del aprendizaje. Pero lo que se hace y no se hace, al final lleva una enseñanza y una corrección o una exhortación. Es de acuerdo a su propósito cuando eres creyente, ¿sí? Cuando eres incrédulo, pues puede pecar todo lo que quieran. Al final de cuentas, el Señor cuando perdona, perdona, pero si no se arrepiente, pues no hay perdón. Bueno, y esto es, la otra por favor, hija, me la dejas ahí un ratito, para que cuando estemos leyendo todos los límites y demás, nos acordemos que vamos por ahí, ¿no? 21, las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casís, Bet-Arabá, Maraín, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefer, Amoni, Obni y Jeba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Rama, Beerot, Mispa, Cafira, Mosá, Requem, Irpel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén. Gaba y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Y continuamos en el 19 pensando precisamente en esto. Le digo, vamos a llegar a unas partes que vamos a detenernos un poquito más. La segunda suerte le tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y hace bueno, vamos adelante, ahorita les menciono algo. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Bala,
Esem, el Tolat, Betul, Orma, Siglat, Bet Marcabot, Azar, Susa, Bet Lebaot y Saruen. 13 ciudades con sus aldeas: Ain, Rimón, Eter y Asán. 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Balat Ber, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de las tribus de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de Judá. Y eso me llamó la atención, esa palabrita que pusieron ahí en la Biblia, ¿sí? Que dice, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva. Y dice Dios, no tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque faltan muchos hijos, porque falta mucho pueblo, vamos a dividir. Y esto es lo que pasó. Se quedaron en medio de Judá, ¿sí? Se quedaron en medio de ellos, pero otra vez contentamiento, aceptación, el entender que es Dios el que les está guiando y el que les prometió y el que les está dando la tierra, la está poniendo en sus manos. Dice la palabra que tenemos que ser agradecidos en todo, ¿sí? Dar gracias a Dios por todo, ¿sí? Que debemos estar, el agradecimiento manifiesta el contentamiento, manifiesta la aceptación y entender, sin entender muchas veces, que Él es Dios y Él sabe. Aunque yo no entienda por qué están sucediendo las cosas, pero finalmente es, pues gracias Dios, incluso en la prueba, que a veces se nos olvida dar las gracias, que lo que queremos es salir de ahí, ¿no? Pero Señor, gracias por esta prueba, y si puedes, hazla cortita, ¿no? Pero la verdad, pero si no, pues no se haga mi voluntad, sino la tuya, así, pero es de acuerdo a su propósito y también es Judá. ¿De dónde viene el Salvador? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. Entonces por eso les voy a dar más tierra. No, espera. Falta Simeón, dales una parte de la tierra ahí. Y se queda en medio, y eso está curioso, no se queda en medio exactamente de Judá. Pero me llama la atención de que que hace esa observación también Dios a Josué, y Josué lo manifiesta. Hay mucha tierra aquí y nos falta darle a Simeón. Ahora están repartiendo de acuerdo a las cantidades de personas que hay también, de ganado que tienen también y de lo que produce cada uno, ¿sí? Hay más agricultores, hay más ganaderos, hay de todo. La tercera suerte, dice en el versículo 10, tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarid. Y su límite sube hacia el occidente a Marala y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam. Y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor y Sala de Berad, y sube a Jafia, pasando de allí hacia el lado oriental a Gat-Efer y a Itacasín. Sale a Rimón rodeando a Nea, luego al norte al límite gira hacia Anatón, viniendo a seguir al valle de Jepteel, y abarca Catat, Nalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias. Estas ciudades son sus aldeas. Son muchas. ¿Qué versículo nos quedamos? Zabulón. La cuarta parte corresponde a Isaacar, a los hijos de Isaacar, conforme a sus familias y su territorio Jezreel. Kesulot, Sunem, Afaraim y Sihón, Anaharat, David, Kisión, Abes, Remet, En Ganin, En Ada y Bet Pases. Llega este límite hasta Tabor, Sajasima y Bet Semes y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad
de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Y a su territorio abarcó a Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamec, Amad y Miseal. Y llega hasta Carmelo al occidente y a Siorlibnath. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón, y llega a Zabulón, al valle de Jepte, al norte a Bet-Emek y a Neiel. Y sale a Kabul al norte y abarca a Hebrón, Rehob, Amón y Cana, hasta la gran Sidón. De ahí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afec y Reot, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y abarcó su territorio de Elef, Alon, Sanamín, Adami, Neseb y Jabnel, hasta Lacum y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor, y de allí pasaba a Ucoc y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amat, Rakat, Sineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal El, Orem, Bet Anat y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Irsemes, Salabín, Ajalón, Jetla, Elón, Timat, Ecrón, El Teque, Gibetón, Balad, Jeub, Bene Berak, Gadrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio de los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola le hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, esta ciudad con sus aldeas. Esto me llamó la atención. Al buen entendedor, dice en pocas palabras, lo que les dijo en el capítulo 17 al final, lo que leímos al principio, dice: este monte será tuyo, lo desmontarás y tendrás más territorio. Estás con Dios. ¿Qué hace Dan? Pues me falta terreno. Pues tómalo, ¿sí? El Señor está con nosotros, aprovecha, ¿sí? Aprovechemos las vacas gordas, porque las vacas flacas también llegan y hay que estar prevenidos. Pero lo hacen ellos, ¿por qué? Porque ya les enseñó. Todo el camino de nuestra vida es un aprendizaje, siempre vamos aprendiendo. Desde el día que nacemos hasta el día que morimos estamos aprendiendo. El que diga que ya está listo, pues no sé por qué el Señor todavía no se lo lleva, pero todavía nos falta, ¿sí? Seguimos aprendiendo día con día algo más. Pero en este caso, aprender de la misericordia, el poder, la majestad de Dios, su voluntad manifiesta o manifestándose a través de los años y años y años que los ha llevado, y ellos entendiendo todo esto, ¿sí? Pero no se crean que tan fácil. A veces nos quejamos porque vemos hermanos que se les ha predicado, se les ha enseñado, han estado en iglesias, han estado en discipulados, y nuevamente vemos como que, oye, parecen nuevos. Toda la vida es así en nuestro corazón. Nuestro corazón es necio y apartado de Dios
se le nota inmediatamente. Sí, es muy, muy claro. Pero lo que le quería leer, y es donde dije, esta es humildad realmente, es esos siguientes versículos, 49 y 50. Dice Josué, aquí yo veo a Josué así, ya, esfuérzate y sé valiente, Señor, ya me esforcé, ya fui valiente, ya, dice, pero no, hasta que el Señor diga, ya así como le dijo Caleb a él, no, dice, yo estoy fuerte como el primer día, pero dice, y después que acababan de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dijeron los hijos de Israel, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Timnat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Otro hombre, fíjate, el ejemplo del maestro lo siguió él. Moisés, le dijeron, tú no vas a entrar, y Moisés ni la lucha hizo. Le dijo Dios, no vas a entrar, se subió al monte y no supieron más de él. ¿Sí? Bueno, sabemos que el cuerpo, estaban peleando por su cuerpo, ¿sí? Pero ya los israelitas ahí ya no supieron más de él, de Moisés. Ahora Josué no dijo, yo quiero esto, aquí me quedo y aquí me voy a plantar. ¿Qué dice el versículo 19? Dieron los hijos de Israel heredad a Josué, aquel que tiene ya décadas liderándolos, guiándolos, poniéndose enfrente delante de Dios, peleando la batalla y disponiéndose todo el tiempo con casi 100 años. Y aún así, oigan, me gustaría tener esa ciudad. Casi es, oye, Josué, pero ¿por qué pides tú? Pues Dios te eligió. Pero no es así. ¿Están de acuerdo ustedes en que yo me quede aquí? Dices tú, el carácter del siervo, el carácter del dulos, ¿sí? De Dios, del esclavo de Cristo, del esclavo de Dios, es así, no es porque puede, sino es porque Dios le permite hacer las cosas, ¿sí? No es porque Él se pueda imponer, porque tiene toda la autoridad del Señor de hacerlo. En muchos casos se va a manifestar esa autoridad, pero para salvación, para bien, para corrección, para arreglar algo que se está saliendo de control en cuanto a la obra de Dios o en cuanto al corazón de alguna persona que se está apartando de Dios o se está manifestando que está escuchando otras voces. Pero no para hacer su voluntad con la gente, sino para confiar en el Señor y tener lo diría Pablo a Timoteo, tener ¿cómo se me fue la palabra? Un buen testimonio, también para los de afuera, pero buen testimonio para con todos los hombres, ¿no? Y con los que no le conocen, porque seguramente ya habían escuchado de él como escucharon de Moisés, también los demás escuchan de Jehová y temen a Jehová, porque Él es el que manifiesta todo el poder. Pero saben que hay un hombre encargado de todo esto, y un hombre que lleva un peso impresionante. O sea, de verdad que yo platicaba con una hermana ya de años, cuando fui para recoger a los muchachos, me quedé platicando mientras estaban en la última predicación, hace 3 semanas, y me decía de varias situaciones en la iglesia, pero no específicas, sino que es muy cansado, muy pesado, ya a su hijo cansado, y no me acuerdo que me dijo, no, pero en su iglesia, le digo, somos una iglesia chiquita, y dice, ¿para qué la quiere grande, pastor? ¿Para qué la quiere grande? Yo veo por acá y digo, ay, Señor, bueno, por un lado tiene razón, pero por el otro lado no es que queramos iglesia chica o grande, es que es la voluntad del Señor, a final de cuentas. Cuando oramos porque la iglesia crezca, sí, pero en su voluntad, ¿sí? Y si necesitamos aprender juntos, pues vamos a aprender juntos, y nos vamos a aprender a amar, a querer, porque en el cielo tal vez no nos toque juntos, pero ¿y qué tal si en una de esas
nos toca juntos. Sí, tenemos que aprender a amarnos. Bueno, en el cielo ya no va a haber pecado, así que va a ser más fácil esa parte. ¿Sí? Entonces, así el corazón de Josué me gustó esto que mostraron aquí. Israel, los millones de personas le dicen a Josué, quédate ahí, es tu ciudad. Y él la reedificó y habitó en ella, y su familia obviamente. Y estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Pero no me quise quedar aquí, sino también ver el siguiente capítulo, porque me llamó la atención este inicio de ciudades de refugio. Y lo voy a leer completo y lo vamos a platicar. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Ceres en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galat de la tribu de Gad, y Golam en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiciere a alguno, que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Ya murió una generación, la generación rebelde, ya entró la generación nueva, todos los que están viendo el poder de Dios y dándoles todo el territorio. Ya saben las leyes, las están repitiendo constantemente, nunca se apartará, ¿sí?, de tu boca este libro de la ley, y lo están repitiendo, lo están enseñando, y lo primero que hacen después de que ya tomaron posesión es, vamos a poner las ciudades de refugio para los asesinos. El corazón del hombre lo conoce Dios perfectamente, ¿sí? Perfectamente, y Él sabe qué va a pasar. Y sabe qué pasaría con nosotros en alguna situación que pudiera ser, no sé, algo podría pasar. Que hubiera matado a alguien por error, sin querer. Yo digo, no me imagino eso, pero ni de chiste me imagino eso. Y puede pasar, pero vas a cierta velocidad, 50, 60 kilómetros, no a 150, en una avenida de 30, ¿no? Sí, pero y se atraviesa alguien y pues no lo querías hacer, ¿sí? Pero que ya de repente parezca alguien que le cortaron la cabeza, o que le dejaron caer una roca de 50 kilos encima, o que se desbarrancó 50 metros. Y esto, ¿será de verdad por equivocación? Pero por eso eran los juicios también. Pero les digo, inmediatamente después de darles a cada uno que corresponde, les recuerda
Va a haber ciudades de refugio para los que lo hagan. Dice aquí, a los que me mataran por accidente y no a sabiendas. Por accidente. Pero esto es para los que era por accidente. Imagínate a los que no. ¿Cuál era la paga? Apedreados. Lapidados, le llaman más elegantemente. Y dices tú, de verdad necesitamos un Salvador, ¿sí? No por las moradas, porque nosotros ya no vamos a tener pedacitos de tierra, sino vamos a tener un lugar donde vamos a habitar con el Señor. No vamos a tener, vamos a estar con Él, ¿sí? Eternamente, para siempre. ¿Qué vamos a hacer allá? No sabemos con seguridad, pero de que vamos a estar con Él, vamos a estar con Él. Pero qué triste, ¿no? O sea, realmente sí necesitamos un Salvador, porque esto que pasaba hace 3,500, 3,300 años, pues no ha cambiado para nada. Los tribunales están llenos de casos, cada día la gente cae en la cárcel por situaciones semejantes, el amor de muchos se enfría. ¿Y las ciudades de refugio? El único refugio es Jesucristo, el único. Gracias a Dios que aún llegando a la cárcel con error o con intención, Dios salva ahí también, en el lugar en el que estén. Los casos que se ven perdidos, los casos que la gente dice, no, esta persona debería estar en el infierno ya. ¿Qué creen? Ninguno de nosotros decidimos eso, solamente lo decide Dios. Así como reparte para bien, también Él tiene un propósito, incluso en el rescate de alguien que lo hace por accidente o alguien que con toda intención llega a matar o a hacer cosas peores. Es peores que matar, pues o sea, dependiendo, ¿sí? Lo que llega a pasar. Y el Señor tiene misericordia aún del que se arrepiente en cualquier situación. Por lo mismo, que más que descansar en su propósito, vivir y abrazar el contentamiento que tenemos que aprender a tener en cualquier circunstancia y situación. Se vale reclamar, pero se vale también después decir, perdóname Señor, ya sabes cómo está mi corazón todo confundido, pero yo sé que tú no cambias, tú eres fiel, tú eres Rey por siempre. Amén. Así es el Señor. Y vamos a terminar aquí con la humildad. Aprender de mí que soy manso y humilde. Y sí que lo era y sí que lo mostró. Recibiendo tanta agresión desde el principio, él profetizado, ¿no? Cuando lo llevaban, digo, como un cordero simplemente callado, ¿sí? Callado. Aunque le enseñaba a la gente cuando les contestaba con sus propias trampas a los demás, el Señor Jesús, les daba la vuelta y era una enseñanza para todos, y que escuche y oiga el que tenga oídos, ¿no? Señor, Dios y Padre, gracias por recordarnos, Señor, que tú eres justo, tú repartes a cada uno, Señor, de acuerdo a tu propósito, Señor, y todos tus hijos, todos aquellos que hemos confesado en nombre de Jesucristo, tenemos un propósito en ti, Señor, que podamos estar abiertos a verlo, a escucharlo, Señor, a dejarnos dirigir, a descansar en que el propósito a final de cuentas lo llevas a cabo tú, Señor, porque nosotros no tenemos ni la capacidad y muchas veces el deseo, pero tú pones en nosotros el querer, Señor, y el hacer, y capacitas al que llamas, Señor, para hacer aquello, Señor, que tú tenías pensado desde antes. Padre, levántanos, Señor, abre nuestras bocas, Señor, nuestros oídos para escucharte, para escuchar a los demás,
para bendecir tu nombre, Señor, compartiéndote, recordando, Señor, que tenemos una esperanza que no nos puede ser arrebatada, ni aun que venga oposición contra nosotros, porque tú lo diste una vez para siempre y tú hemos creído en ti. Dios y Padre eterno, gracias por Jesucristo. En su nombre, amén. Nos ponemos de pie para terminar con la alabanza.